¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Nosotros tenemos el propósito en este programa desde hace ya muchísimo tiempo, no solamente porque me salen más canas, no solamente porque uno se pone más viejo, no solamente porque va a llegar a los 70, no, sino porque es una variante extraordinariamente importante en la población de un país conocer quién es y cómo se desarrolla la vida de los adultos mayores. Y vamos a conversar hoy día con Eduardo Toro, director general de esta organización Conecta Mayor UC. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Yo, fíjate que he traído muchas veces el tema de la vejez y el adulto mayor, cómo se relaciona con las otras instancias de la vida, porque la tasa de natalidad en Sudamérica hace ya rato que se fue al suelo, y la cantidad de personas mayores que hoy día con una capacidad de poder llegar bastante lejos es mucha. Y por lo tanto hay que preguntarse, a ver, cómo vive esa gente, cómo funciona esa gente, cómo se desarrolla, cómo en un mundo donde muchas cosas cambian todos los días y llegan nuevas tecnologías, cómo uno se asocia o se separa o se asusta de lo que viene. Sí, así es. Bueno, hola Fernando, un gusto estar de nuevo contigo. Efectivamente, y no solo se trata de una disminución de la tasa de natalidad, sino que también estamos hablando de que la vejez cada vez es mayor. ¿En qué sentido? Aumenta la esperanza de vida, Claro. Entonces las personas mayores son cada vez más mayores, y lo que implica de alguna manera que la pirámide demográfica está absolutamente invertida. Y eso implica, como tú dices, varios desafíos. ¿Cómo nos hacemos cargo, primero, de una población que envejece? Y segundo, de que los años, cuando uno envejece, no sean solo por vivir más, sino que también por vivir mejor. Déjame explicar una cosa que tú dijiste ahí que me parece súper didáctica y por eso no te la quiero que la dejes pasar cuando hablaste de la pirámide de la población. Normalmente, cuando se ve la población en los países, históricamente, aparecía como una pirámide. Y donde tenías acá abajo, tenías una cantidad enorme de gente joven, pequeña, que iba disminuyendo hacia arriba, y la gente adulta mayor era bastante poca comparada con la base que era tremendamente amplia de juventud. Bueno, lo que tú dijiste es que eso se invirtió. Así es. Y ahora nacen muy pocas personas y quedan muchas personas para la tercera edad. Porque no solo, en el fondo no es solo nacer menos, sino que también los beneficios y las mejoras en la salud, los avances en la tecnología nos permiten vivir más años. Y el desafío está entonces en cómo esos años los vivimos mejor, y además a la misma vez con esta inversión demográfica que estamos diciendo, cómo también nos hacemos cargo de una población que va a tener más personas mayores y que por ende requiere de una forma distinta de trabajar, donde no podemos contar o depender de una población más joven que va disminuyendo. Y en ese sentido ahí hay desafíos en el uso de tecnología, en la inclusión a la hora de construir ciudades, en el empleo laboral, cómo nos hacemos cargo de una sociedad que requiere que las personas mayores trabajen. No es solo un acto de caridad, y de hecho ni siquiera no es solo, sino que no es un acto de caridad, es un acto de necesidad y también de derecho. Y por supuesto también un tema de cuidado, donde van a haber menos población joven que cuide a aquellos que requieran cuidados de personas mayores. También tenemos un desafío poblacional en ese sentido. Sí, yo voy a citar por no sé qué cantidad de veces, pero 10 veces, una encuesta que a mí me sorprendió muchísimo. Fue una encuesta que hizo un banco sobre, después de haber introducido las aplicaciones para que tú pudieras sacar plata, mover plata, hacer cosas a través de la aplicación. Bueno, y le preguntaron a una base grande de sus clientes, este era un banco con muchos clientes, y se encontraron con que las personas que tenían menor cercanía o que no habían bajado la aplicación, etcétera, eran justamente los adultos mayores. Y entonces razonaron, primero en la encuesta, pero obvio, porque esas personas, qué sé yo, no tienen conocimiento tecnológico y no quieren aprender cómo funciona la aplicación. Y empezaron a entrevistar a varias de esas personas. Y el resultado, por una abrumadora mayoría, no tuvo nada que ver con conocimiento sobre la aplicación. Ellos decían,
No, yo la verdad es que ¿Por qué no? mi salida fuera de la casa es ir al banco y ponerme en la cola y conversar con la señora de adelante y con el señor de al lado y ver y conversar porque todo el resto del día estoy solo en una casa o sola en una casa. Que fue tristísimo, Sí, claro. pero esa es una cosa que ocurre todavía. Bueno, o sea, efectivamente, no sorprende. Aquí la soledad no deseada de personas mayores es un ítem que debemos considerar como sociedad y también el aislamiento. Muchas veces, o sea, uno entiende que la movilidad en la medida que avanzan los años se dificulta, entonces movilizarse en transporte público no es tan sencillo, por ejemplo. Uno entiende que las redes socioafectivas también van disminuyendo porque en el fondo la distancia y también en particular el fallecimiento de seres coetáneos también van aumentando el aislamiento, pero también, y ahí hay un punto, es la digitalización. La digitalización excluye. Cuando tú dices, por un lado, como quiero la cercanía y la presencialidad de estar en la calle, en calles y ciudades que no están construidas con infraestructura amigable e inclusiva con las personas mayores, pero también, en el fondo, en algunos casos, es forzoso el requerimiento de uso de tecnología y hay personas que no saben. Y cuando no saben, y uno les dice, te voy a inventar, uno llega al mesón de atención al cliente y te dicen, no, esto no, usted tiene que hacerlo por internet, que le vaya bonito. Y hasta ahí llega nomás, porque en el fondo entre medio no hay ningún espacio de capacitación, de inducción, de generar comunidad, de atención personalizada para que la persona aprenda. Entonces, como tú dices, no se trata de que no saben, se trata de que uno no se les ha enseñado, no hay espacio para capacitarlo, y dos, también ha sido forzoso, no ha habido una transición amable con las personas mayores y con todos los que son no nativos digitales. ¿No? La otra variante que yo la encontré muy importante es que el ir a hacer cola para sacar plata o para Es un poner espacio de plata encuentro. es un espacio de encuentro. Así es. Mucha gente está sola y lo que necesita es, oye, quiero conversar con otra gente. Sí. Pero eso también tiene que ver con, en el fondo, el abrumamiento que generan las tecnologías, porque uno podría encontrar en el espacio digital una comunidad. Exacto. No, por supuesto, en hacer el trámite, pero sí en otros espacios que probablemente tú y yo sí ocupamos, que tienen que ver con las redes sociales, con la comunicación por videollamada, con las reuniones telemáticas, y son espacios que las personas mayores podrían aprovechar, al igual que personas de Y cualquier edad. convengamos que, como ha sucedido en la historia, cada nueva tecnología reduce muy rápidamente la anterior a carácter de reliquia. Y desde ese punto de vista, no es que lo digital sea una moda, ¿no? Va a instalarse y lo analógico va tarde o temprano a desaparecer. Sí, mira, ahí ese punto es buenísimo, Fernando, porque tiene que ver con que muchas veces a nosotros en Conecta Mayor UC nos dicen, ya, pero esto es un problema puntual. Esta generación de personas mayores no sabe hacer trámites por internet, pero las próximas sí van a saber. Y tú lo acabas de decir, la tecnología avanza más rápido que nosotros. Claro. Entonces el día de mañana van a hacer, te voy a inventar avatar, el día siguiente otra cosa, y si no nos transformamos en una sociedad que entiende que hay que diseñar procesos inclusivos, vamos a ir relegando continuamente a aquellos que no quedaron insertos en la tecnología de turno, queden fuera de ese espacio. ¿Y qué tanto hoy día en Chile nosotros tenemos ese problema? O sea, muchísimo. Y más de lo que, o sea, nos sorprenderíamos. Nosotros hoy en día tenemos alrededor de 3/4 de la población mayor que usa un teléfono. De partida, a ver, partando por el número grande. Por teléfono está hablando de este teléfono. De smartphones, efectivamente, de teléfonos inteligentes. Hoy en día son cerca de 4 millones de personas mayores. El 20% de la población son personas de más de 60 años. De ese número, 3/4 aproximadamente tiene un smartphone, un teléfono inteligente, un teléfono táctil. Pero de ese número, en el fondo, no significa que lo ocupen como un teléfono inteligente. La gran mayoría lo ocupa para realizar o recibir llamadas y hasta ahí llega. Y ahí van disminuyendo las funciones en la medida que se ponen más complejas, siendo probablemente la más compleja el realizar trámites por internet, que justamente tiene que ver con ir al banco, con la tarjeta de coordenadas, que fue una gran discusión nacional que tuvimos la semana pasada, y que tiene que ver con que de todas las personas que ocupan un teléfono smartphone, personas mayores, solo un 23% sabe hacer trámites sin la ayuda de terceros. Evidentemente tenemos una brecha gigantesca. ¿Cómo hacemos parte a una población que estamos excluyendo? Y no solo la banca, el Estado, la Ley de Transformación Digital del Estado plantea que al 2027 el 100% de los trámites van a ser realizados de manera online. El mundo del trabajo, hoy en día los estacionamientos, ¿cuántos estacionamientos públicos y municipalidades están adoptando el pago por internet del estacionamiento, los gastos comunes? Y bueno, y la verdad que ejemplos tenemos millones. A nosotros en Conecta Mayor UC nos llegan a diario reclamos por distintas causas que tienen que ver con exclusión digital. Mencionaste una cosa que es el símbolo de
si tú quieres, cuando una tecnología reduce la otra a reliquia, que es cuando te dicen, por ejemplo, ya no vas a tener que usar más las tarjetas de coordenadas en el banco, sino que tienes que usar la aplicación. Y hay un momento en que eso, para que funcione tal cual y se adopte la nueva tecnología, tiene que pararse. Así es. Tiene que pararse. Y estamos en ese momento hoy día con bastantes bancos que están eliminando las tarjetas de coordenadas. Sí, o sea, lo que pasó básicamente fue que la instrucción, como tú dices, llegó un día. Sí. Pero la instrucción fue dada de un mes al otro. El tiempo de preparación para cuando estamos hablando de 2 millones de tarjetas de coordenadas no fue capaz de logísticamente ser realizable por la banca, pero menos de capacitarse a una población que no sabía ocupar otro método distinto que la tarjeta de coordenadas, que no ocupa el teléfono para hacer transferencias. Hoy en día le estamos diciendo no solo tienes que tener una aplicación del banco, sino que 2 para tener esa segunda que te va a pedir la autentificación. Y aquí yo creo que es súper importante, ¿eh? Las personas mayores, si se les explica, entienden que es para mejorar la eficiencia, para robustecer la seguridad, y en ese sentido como que a nadie le genera una mala noticia el tener más seguridad a la hora de hablar de nuestras platas. El problema es cómo se hace. Y ese proceso, cómo es inclusivo, amable con las personas mayores, no solo en la transición, con una capacitación adecuada, sino que además la solución, la alternativa que se genera también que sea inclusiva y que no sea algo con botones que no se entienden, con instrucciones difíciles de comprender, sino que algo mucho más intuitivo. Ahora, eso, que la recepción de ese aprendizaje para alguien que ya tiene, qué sé yo, 3/4 partes de su vida o 4/5 de su vida encima, es algo que no debe ser tan fácil. Mira, la verdad que aquí hay que derribar prejuicios. Llegando a los 60 años hay más libertades, hay más experiencia, hay más capacidad de aprendizaje más rápido, más ágil. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde eso de en todas ningún maneras. caso. Nosotros en Conecta Mayores hemos descubierto además que con una capacitación continua, las personas mayores en 3 meses adquieren habilidades digitales. Entonces, quizás lo que nosotros esperamos hoy en día cuando alguien le dice, pero si ya te enseñé, yo te lo hago si es que tú no fuiste capaz de aprender, la verdad que estamos tan perdidos como se nos olvidó que esto es un lenguaje nuevo. Es como que si a mí o a ti nos enseñaran a aprender cirílico. No, ni siquiera necesitaríamos 3 meses, sino que probablemente varios años para tener un lenguaje fluido de un idioma absolutamente nuevo. Y eso es un lenguaje distinto. No, pero tú lo dijiste muy bien ahí, este es un lenguaje distinto. Cada nueva tecnología Así que es. implica ciertos protocolos para acceder a ella y usarla, que no están enseñados por nadie porque Así acaban es. de aparecer, implica que tú tienes que, de alguna manera, volver a buscar una pedagogía, esta vez digital o esta Así es. vez en términos tecnológicos, pero no todos son cómodos con eso. Así es, o sea, tiene Volver que... al colegio es entretenido cuando tú todavía tenías una edad cercana a los 20 años o 25. Ya, volví al colegio porque quería hacer alguna cosa, pero de ahí a personas mayores que tengan que sentarse a que les expliquen cómo funciona una cuestión, entra todo el factor psicológico ahí. Lo que pasa es que efectivamente cuando es algo absolutamente novedoso para ellos, obviamente genera temor, abrumamiento, inseguridad, pero también si a la misma vez entienden que todo el resto de la sociedad está arriba de una ola tecnológica, ellos no quieren quedarse fuera. Y no quieren quedarse fuera porque quieren seguir siendo parte. Y aquí no es solo un deseo, sino que también es un derecho. Y eso es importante, no solo porque Chile ratificó la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, sino que además, por lo que hablábamos al principio, hoy en día no es una población con la que estamos haciendo caridad, es una población que como sociedad necesitamos. Cuando no tenemos jóvenes, si no incluimos a los mayores en el mundo del trabajo, si no incluimos a los mayores en el mundo de la economía, que hoy en día tiene este concepto de la economía plateada, que tiene que ver con todo el mercado que se genera en torno a las personas mayores, finalmente nos vamos a quedar con una sociedad reducida a una expresión muy mínima y con una población excluida muy mayoritaria. Al 2050, 1/3 de los chilenos y las chilenas vamos a tener más de 60 años. Oye, ¿y qué tanto? Voy a planteártelo en una forma caricaturesca, pero ¿qué tanto esta imagen de películas, y a veces películas animadas y todo, de que la persona mientras mayor es más sabia? Así, los comités de ancianos de las, qué sé yo, que se ven en las grandes tribus o se ven en las grandes empresas, los directores, exdirectores que ahora son parte del directorio,
o al gerente que son parte de directores porque tienen una trayectoria. ¿Qué tanto de eso se aprecia? Obvio. Qué bueno el punto, porque así como derribamos mitos, como tú estás muy viejo para hacer algo, también hay que derribar mitos desde el ámbito positivo. No todos los mayores son sabios. Aquí cuando estábamos hablando al principio, casi 4 millones de personas mayores, la diversidad entre esta cantidad de población es muchísima. Y podemos encontrarnos con personas que saben muchísimo y que tienen una experiencia acumulada, que quieren poner a disposición del resto de la sociedad, como también hay otras personas que han aprendido menos durante la vida o que tienen, en el fondo todos, sin duda, porque eso lo da solo los años, tienen mucha experiencia. Pero eso no significa que todos tengan mucha sabiduría y eso también está bien porque, al igual que personas de cualquier edad, tenemos una diversidad gigantesca. Ahora bien, lo que sí creo que es importante es que sí hay mucha experiencia acumulada. Y esa experiencia está a disposición de la sociedad si nosotros queremos sacarle el jugo. Y con eso también derribarnos prejuicios, limpiarnos un poco de todos estos mitos. Pero hay una de las consecuencias de esta situación que podríamos llamar de brecha de juventud, se da, por ejemplo, en política. Sin duda. O sea, el que no ha escuchado a alguien en algún momento dado decir estos cabros que están gobernando, que nunca jamás le han trabajado un peso a nadie, ese tipo de cosas que igual puede ser respondido desde la juventud, como estos gallos ya no pueden hacer nada, no sirven, no pueden trabajar, hay que tenerlos, vivir para pagarles un asilo. Esa situación, ¿qué tanto remece? Bueno, el edadismo es justamente lo que tú acabas de decir, la discriminación por edad, y eso no es solo para los mayores, también es para los menores, como el ejemplo que acabas de dar tú. Hoy en día, en espacios de trabajo, por primera vez nos encontramos 5 generaciones compartiendo juntas, Millennial, X, o sea, en el fondo tenemos una interacción, antes uno podría decir integración intergeneracional, que eso implica distintos desafíos desde comprendernos y escucharnos, y también entender distintas dinámicas de trabajar absolutamente, alguien que viene recién saliendo de la universidad, con alguien que trabaja hoy en día, pero que cuando salió de su etapa escolar o educacional no tenía un computador y menos un smartphone. Por supuesto que plantean desafíos. Hoy en día la discriminación por edad es la tercera causa de más discriminación, después del racismo y del sexismo en el mundo completo. Y eso en el ámbito del trabajo no es distinto. Las personas mayores en particular, 1 de cada 3 en el ámbito del trabajo se ha sentido discriminada por sus pares, por sus colegas, solo por razones de edad. Entonces, ¿es algo que pega? Sin duda que sí. Es algo que podemos enfrentar también. Hemos descubierto que hay varios estudios que demuestran que relaciones intergeneracionales en el trabajo dan más eficiencia y generan mejor ambiente laboral. Ahora, déjame hacerte la pregunta desde el otro ángulo, digamos. ¿Qué tanto la persona adulta mayor, qué sé yo, voy a ponerme, incluirme, ya, yo tengo 69, pero te pongo desde 65 a 75, te pongo, ¿qué tanto ese adulto mayor renuncia a la actualización porque se llama, okay, yo quiero vivir tranquilo, ver a los nietos de aquí a allá, no quiero estar metido en otro estrés. Que tanto, sabiendo que es una cosa que los puede beneficiar, pero el proceso de alguna manera incorporarse a el nuevo conocimiento tecnológico, por ejemplo, prefieren, sí, claro, qué sé yo, no saberlo. Ahora, hay varios puntos acá. Primero es como el deseo, porque hay personas que quieren y pueden empezar a descansar a los 60, otros a los 65, otros a los 80, etc. Hay otros que no pueden y quieren ser parte de la sociedad y la sociedad no se los permite. Alguien incluso de 55 años puede tener unas ganas o necesidad de trabajar y la sociedad no se los permite porque desde los 50, 55 las personas automáticamente empiezan a dejar de calzar con el perfil. Y eso es lamentable. Y también están las personas que, como dices tú, encuentran que el desafío es tan complejo que renuncian. Y ahí tiene que ver con que los componentes de la brecha digital o la brecha tecnológica no son solo el acceso a un aparato o el acceso al Wi-Fi, sino que primero a la capacitación, como tú decías, al Wi-Fi o a la conectividad me refiero. La capacitación, la capacitación por un lado, pero también la motivación, el entorno. Entonces muchas veces ya no estoy en edad para, como decías tú, o esto ya me pasó la vieja,
son dichos que son edadistas y que es una sociedad que los ha excluido y que uno también se autoexcluye, termina en el fondo diciendo como estoy viviendo una etapa que no me corresponde, que no debería, yo ya no correspondo en el ámbito laboral, y esos son puros prejuicios y mitos que tenemos que Ahora, ¿qué liberarnos. tanto estos clichés que de repente hay y funcionan desde las películas hasta la vida contingente, qué tanto tienen en realidad? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que me parece bien pertinente en esto. ¿Qué tanto uno mira a otros países que han tenido una capacidad de encontrar a distintas generaciones hasta que son mayores? Uno piensa, porque lo ve muchas veces en películas de la tele, etcétera, qué sé yo, el mundo oriental, por ejemplo, que tiene aparentemente una mayor preocupación por la vejez. Sí. ¿Qué tanto eso puede servir para traer, no sé, métodos que funcionen? Así es. La experiencia internacional la necesitamos traer a Chile y a Latinoamérica en general. Aquí hay dos fenómenos. El primero tiene que ver con que envejecieron antes y efectivamente hay experiencia que recopilar, pero el segundo es que envejecieron más lento. Chile y Latinoamérica se demoró 40 años en envejecer lo que Japón, por ejemplo, o España se demoraron 200 años. ¿Qué significa eso? Que nosotros no alcanzamos a prepararnos para una sociedad que envejece. No solo no alcanzamos, sino que ya estamos tarde. Aquí el envejecimiento poblacional nos pegó un portazo, estamos atrasados, no tenemos tiempo para empezar a pensar cuáles son las políticas públicas para el futuro, sino que hoy día ya tenemos más personas mayores de 60 que menores de 15. Ya estamos en un momento donde no tenemos un bono solidario, por así decirlo, donde tenemos espacio para prepararnos, sino que hay que hacernos cargo ahora de personas, como tú dices, de 69 años que quieren trabajar, no solo porque pueden, sino que porque quieren y porque los necesitamos. Eduardo, te quiero agradecer. Quería nada más decir dónde puede encontrar gente más y mejor información, por ejemplo, en la organización que tú presides. Gracias. Quiero aprovechar de hacer dos llamados. Uno, responder a tu pregunta. En conectamayor.cl o en @conectamayor hay más información sobre los distintos programas que hacemos en Conecta Mayor UC. Pero segundo, el desafío acá es cambiar la mirada como sociedad completa. Y eso parte por uno mismo. Y una invitación que hacemos justamente desde Conecta Mayor es a cambiar la mirada a través de testimonios que impactan. Y estamos en un proceso de postulación a candidatos a la quinta edición de 100 líderes mayores, donde vamos a reconocer a personas de 75 años o más que impactan en sus comunidades, no solo por su trayectoria, sino que por su vigencia, que demuestran a diario que con el ejemplo se puede seguir siendo parte activa de la sociedad y por eso merecen un reconocimiento de nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros una vez más acá. Gracias, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en CNN.